Todo lo que ves, aunque parezca externo, no es más que el eco de tu mundo interno. ¿Alguna vez has sentido que algo cambió, pero no sabes exactamente qué fue? Como si el aire se volviera más denso, como si el silencio tuviera un peso distinto. No hay campanas, no hay fuegos artificiales. Pero dentro de ti, algo se acomoda. Algo se alinea. Y aunque afuera todo parezca igual, tú sabes que ya no eres el mismo. Esa es la señal. Y te lo digo sin rodeos, cuando sientas eso, cuando lo sientas de verdad, es porque ya lo lograste. Ya manifestaste a esa persona específica. No porque la veas todavía. No porque te haya escrito. Sino porque tú ya no estás esperando. Ya no estás buscando. Ya no estás dudando. Estás en paz. Y esa paz no es resignación. Es certeza. Déjame contarte algo que nunca he dicho en voz alta. Hubo una vez en mi vida en la que deseaba con todas mis fuerzas que alguien regresara. No era una idea pasajera. Era una necesidad que me quemaba el pecho. Me despertaba con su nombre en la boca y me dormía con su imagen en la mente. Y durante semanas, meses incluso, traté de forzar el resultado. Afirmaciones, visualizaciones, cartas que nunca envié. Todo. Pero nada pasaba. Hasta que un día, dejé de luchar. No porque me rindiera. Sino porque, sin darme cuenta, ya me sentía completo. Ya no necesitaba que viniera. Porque en mi mundo interno, ya estaba conmigo. No como un deseo. Como una realidad. Y fue entonces, justo entonces, cuando sucedió. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido esa calma que no se puede explicar? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Porque esa experiencia, esa señal, es más común de lo que crees. Pero pocos saben reconocerla. Ahora, quiero que entiendas esto, manifestar no es un acto de magia. Es un acto de identidad. No se trata de atraer algo que está lejos. Se trata de asumir que ya es tuyo. Que ya lo eres. Que ya lo tienes. Y cuando esa asunción se vuelve natural, cuando ya no estás mirando el reloj ni preguntándote cuándo, ahí es cuando todo se mueve. Y la señal, esa señal de la que te hablo, no es una visión mística ni una coincidencia extraña. Es una sensación. Es como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí hace poco. No lo viste. No lo escuchaste. Pero lo sabes. Asimismo, cuando has manifestado a tu persona específica, hay una certeza silenciosa que se instala en ti. No necesitas pruebas. No necesitas señales externas. Porque la señal ya está en ti. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que muchas veces, cuando llega esa paz, la mente empieza a sabotear. Te dice, ¿y si solo estás imaginando cosas, y si te estás engañando? Pero no. No es ilusión. Es alineación. Es como cuando un músico afina su instrumento y de pronto todo suena en armonía. Así se siente. Como si tu alma y tu deseo estuvieran tocando la misma nota. Y claro, cuesta confiar. Porque estamos tan acostumbrados a mirar afuera para validar lo que sentimos adentro. Pero en este camino, es al revés. Primero lo sientes. Luego lo ves. Primero lo vives en tu mundo interno. Luego se refleja en el externo. Te lo digo con el corazón en la mano, si estás esperando una señal, probablemente no estás listo. Porque la señal no se busca. Se reconoce. Y solo se reconoce cuando ya estás en el estado. Cuando ya asumiste. Cuando ya no estás pidiendo, sino agradeciendo. Una vez, una mujer me escribió. Me dijo que llevaba meses visualizando a su expareja. Que hacía todo bien. Pero que nada cambiaba. Le pregunté, ¿lo sigues deseando, o ya lo estás viviendo? Se quedó en silencio. Y luego me dijo, creo que lo sigo deseando. Ahí estaba la respuesta. Porque mientras deseas, afirmas que no lo tienes. Y el universo responde a tu estado, no a tus palabras. Así que, si estás en ese punto donde ya no sientes ansiedad, donde ya no estás revisando el teléfono cada 5 minutos, donde ya no te duele su ausencia, presta atención. Porque esa calma no es indiferencia. Es manifestación cumplida. Es la señal. Y si aún no la sientes, no te preocupes. No estás haciendo nada mal. Solo significa que aún estás en el proceso de asumir. Y eso también es sagrado. Cada paso cuenta. Cada intento.
Cada visualización. Cada lágrima. Todo te está llevando ahí. Pero cuando llegue, lo sabrás. No porque alguien te lo diga, sino porque tú lo sentirás. Como quien encuentra el camino de regreso a casa sin necesidad de mapa. Te voy a contar algo que me pasó hace años. No lo entendí en ese momento, pero ahora lo veo con claridad. Estaba caminando por una calle cualquiera, sin pensar en nada especial. No había hecho ninguna técnica ese día. No estaba visualizando. No estaba afirmando. Solo caminaba. Y de pronto, sentí que ya estaba con ella. No físicamente. No en la calle. Pero dentro de mí, algo se acomodó. Como si el rompecabezas se hubiera armado sin que yo lo notara. No hubo emoción intensa. No hubo lágrimas. Solo una certeza suave, como una brisa que no se ve pero se siente. Y eso me cambió. No porque ella apareciera al día siguiente. No. Eso vino después. Lo que cambió fue mi estado. Ya no la buscaba. Ya no la necesitaba. Ya no me dolía. Porque, aunque no estaba ahí, ya estaba conmigo. Y eso es lo que quiero que entiendas. La señal no es un evento. Es un estado. No se trata de que algo pase afuera. Se trata de que algo se acomode adentro. ¿Sabes que me preguntan mucho? ¿Cómo sé si ya manifesté? Y mi respuesta siempre incomoda un poco: si necesitas saberlo, probablemente no lo has hecho. Porque cuando lo haces, no necesitas confirmación. No estás esperando que alguien te diga sí, lo lograste. Porque tú ya lo sabes. No como una idea. Como una vivencia. Es como cuando estás enamorado. No necesitas que te lo expliquen. Lo sabes. Lo sientes. Lo vives. Y lo mismo pasa con la manifestación. Cuando ya lo asumiste, cuando ya lo encarnaste, cuando ya lo viviste internamente, no hay duda. No hay ansiedad. No hay urgencia. Hay paz. Y esa paz es la señal. Ahora, quiero que observes algo contigo mismo. ¿Estás buscando señales externas? ¿Estás esperando que te escriba, que te mire, que te diga algo? Si es así, está bien. No te juzgues. Pero reconoce que aún estás en el deseo. Y el deseo, aunque poderoso, no es manifestación. El deseo es el inicio. La manifestación es el final. Y entre uno y otro, hay un puente. Ese puente es tu estado. Una vez, alguien me dijo: creo que ya lo manifesté, pero no lo veo. Y le pregunté: ¿qué sientes cuando piensas en esa persona? Me dijo: ansiedad. Entonces le respondí: todavía no lo has manifestado. Porque cuando lo haces, no hay ansiedad. Hay gratitud. Y eso es clave. La señal no se siente como necesidad. Se siente como gratitud anticipada. Como quien recibe un regalo antes de abrirlo. Prueba esto hoy. Cierra los ojos. Respira. Y en vez de pedir, agradece. No por lo que quieres, sino por lo que ya tienes. No por lo que esperas, sino por lo que ya es. Y observa cómo cambia tu cuerpo. Tu energía. Tu mente. Porque cuando agradeces desde la certeza, ya estás en el estado. Y ese estado es la señal. Te voy a confesar algo. Hubo un tiempo en el que me obsesioné con los resultados. Quería ver pruebas. Quería que todo se moviera rápido. Y cada día que pasaba sin cambios, me frustraba. Me sentía engañado. Me decía: esto no funciona. Pero lo que no entendía era que mi impaciencia era la prueba de que aún no lo había asumido. Porque cuando lo asumes, no hay prisa. Hay certeza. Y esa certeza no se fabrica. No se fuerza. Se cultiva. Como quien riega una planta sin arrancarla para ver si ya creció. Así funciona esto. No puedes estar cavando todos los días para ver si la semilla germinó. Tienes que confiar. Tienes que dejarla en paz. Y eso es lo que hace la señal. Te da permiso para soltar. Para confiar. Para dejar de buscar. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de que ya no necesitas nada más. Que ya está hecho. Que ya lo viviste. Me interesa saber cómo lo experimentaste tú. Cuéntamelo en los comentarios. Porque cada historia es distinta.
Y cada señal tiene su propio lenguaje. A veces llega como un sueño. A veces como una conversación que no esperabas. A veces como una emoción que no puedes explicar. Pero siempre, siempre llega desde dentro. Nunca desde fuera. Porque el mundo externo solo refleja lo que ya asumiste. Y si aún no lo ves, no significa que no esté. Solo significa que aún estás mirando desde el deseo, no desde la manifestación. Y eso puede doler. Lo sé. Pero también puede liberarte. Porque cuando entiendes que la señal no es algo que se busca, sino algo que se reconoce, todo cambia. Ya no estás esperando. Estás viviendo. Ya no estás deseando. Estás agradeciendo. Ya no estás buscando. Estás siendo. Y ahí, justo ahí, es donde todo se acomoda. Como quien encuentra la melodía después de tocar en silencio. Como quien reconoce su reflejo en el agua sin necesidad de moverse. Hay algo que nunca se dice lo suficiente, la manifestación no se mide por lo que ves, sino por lo que ya no necesitas ver. Y eso cuesta aceptarlo. Porque estamos entrenados para buscar pruebas, resultados, validaciones. Pero este camino no funciona así. Aquí, lo invisible precede a lo visible. Lo interno manda. Lo externo obedece. Te voy a contar algo que me pasó en una cafetería. Estaba sentado, tomando un café que ni siquiera me gustaba tanto, y frente a mí había una pareja. No hacían nada especial. Solo hablaban. Reían. Se miraban. Y en ese momento, sin previo aviso, sentí que yo ya estaba viviendo eso. No con ellos, claro. Sino con la persona que había estado imaginando. No fue una fantasía. Fue una certeza. Como si mi cuerpo recordara algo que aún no había pasado. Y me quedé ahí, en silencio, saboreando esa sensación. No duró mucho. Pero fue suficiente. Eso es lo que quiero que reconozcas. La señal no grita. No interrumpe. No exige atención. Es como una melodía que suena bajito, pero que no puedes ignorar. Y cuando aparece, no necesitas hacer nada. Solo estar. Solo permitir. Solo sostener el estado sin correr a buscar confirmaciones. ¿Sabes qué me preguntan a veces? ¿Y si me estoy engañando? Y yo respondo con otra pregunta, ¿te sientes en paz, o estás esperando que algo pase? Porque si estás esperando, no estás engañado. Estás deseando. Pero si ya lo viviste internamente, si ya lo asumiste como real, entonces no hay engaño. Hay creación. Y sí, puede parecer loco. Porque el mundo te dice que necesitas ver para creer. Pero aquí, necesitas creer para ver. Y no me refiero a una fe ciega. Me refiero a una experiencia interna tan vívida que ya no depende de lo externo. Como cuando cierras los ojos y puedes ver el rostro de alguien que amas. No está ahí. Pero lo ves. Lo sientes. Lo reconoces. Una vez, alguien me dijo que había sentido esa señal, pero que luego la perdió. Y le pregunté, ¿qué hiciste después de sentirla? Me respondió, empecé a buscar pruebas. Ahí estaba el error. Porque la señal no es una invitación a buscar. Es una invitación a sostener. A permanecer. A confiar sin moverte. Como quien sabe que el sol va a salir, aunque el cielo esté nublado. Prueba esto. No hoy. Ahora. Cierra los ojos. Respira. Y en vez de imaginar que esa persona viene, imagina que ya está. No como una visita. Como una presencia constante. No como un deseo. Como una realidad. Y observa que cambia en ti. En tu cuerpo. En tu energía. Porque cuando lo haces bien, no hay emoción desbordada. Hay serenidad. Y esa serenidad es la señal. Te voy a confesar algo que me costó aceptar. Durante mucho tiempo, confundí intensidad con certeza. Pensaba que si sentía mucho, entonces estaba manifestando. Pero no. La intensidad viene del deseo. La certeza viene del estado. Y el estado es tranquilo. No necesita gritar. No necesita convencer. Solo es. Y eso puede incomodar. Porque estamos acostumbrados a que lo importante se sienta fuerte. Pero aquí, lo importante se siente suave. Como quien encuentra una llave que no sabía que había perdido. No hace ruido.
Pero abre todo. ¿Te ha pasado que, de repente, ya no te duele lo que antes te dolía? Que ya no te importa lo que antes te obsesionaba. Que ya no estás esperando lo que antes te desesperaba. Eso es la señal. No porque te volviste indiferente, sino porque ya lo asumiste. Ya lo viviste. Ya lo integraste. Y si aún no lo sientes, no te castigues. No te compares. No te apresures. Porque cada uno tiene su ritmo, su proceso, su lenguaje interno. Y la señal llega cuando estás listo para sostenerla. No antes. No después. Justo cuando puedes vivirla sin miedo. A veces llega como una imagen. A veces como una frase que escuchas sin querer. A veces como un silencio que te abraza. Pero siempre, siempre llega desde dentro. Y cuando lo hace, no necesitas correr. Solo quedarte. Solo respirar. Solo agradecer. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa certeza que no se puede explicar. Esa paz que no se puede fingir. Me interesa saber cómo lo viviste tú. Cuéntamelo en los comentarios. Porque cada historia ilumina un rincón distinto de este camino. Y si estás cerca, si ya lo estás sintiendo, no lo interrumpas. No lo analices. No lo expliques. Solo vívelo. Como quien se deja llevar por una corriente suave. Como quien confía en que el río sabe a dónde va. Hay una escena que nunca se me borra. No fue espectacular. No fue mágica. Pero fue definitiva. Estaba en casa, acomodando libros en una estantería vieja. No pensaba en nadie. No estaba haciendo ninguna técnica. Y de pronto, sin aviso, me detuve. Me quedé quieto. No por cansancio, sino porque sentí que ya estaba con ella. No en cuerpo. No en palabras. En presencia. Como si el espacio se hubiera llenado de algo invisible pero real. Y lo curioso es que no me emocioné. No me exalté. Solo sonreí. Como quien reconoce algo que ya sabía. Eso es lo que intento mostrarte. La señal no es un evento que interrumpe tu día. Es una presencia que lo transforma. No te saca de tu rutina. Te acompaña en ella. Y cuando aparece, no necesitas hacer nada. Porque ya lo hiciste. Ya lo asumiste. Ya lo viviste. ¿Sabes qué me costó aceptar? Que la señal no siempre se siente como un logro. A veces se siente como un descanso. Como quien deja de correr porque ya llegó. Y eso puede confundirte. Porque esperas fuegos artificiales, y lo que llega es silencio. Esperas emoción desbordada, y lo que llega es calma. Pero esa calma, es la prueba más clara de que ya lo manifestaste. Te voy a contar algo que me dolió. Una vez, alguien que yo amaba profundamente decidió alejarse. No hubo discusión. No hubo drama. Solo distancia. Y durante semanas, me aferré a la idea de que debía hacer algo. Que debía mover energías, cambiar pensamientos, repetir frases. Pero nada funcionaba. Hasta que un día, mientras lavaba los platos, sentí que ya estaba con ella. No porque volviera. Sino porque ya no me faltaba. Ya no me dolía. Ya no la necesitaba. Y fue ahí, justo ahí, cuando me escribió. No lo tomes como fórmula. No lo tomes como truco. Porque no se trata de hacer algo para que pase. Se trata de ser alguien para que ya esté. Y ese cambio, no se fuerza. Se permite. Prueba esto. No como ejercicio. Como experiencia. Siéntate en silencio. No pidas. No visualices. Solo respira. Y pregúntate, ¿qué pasaría si ya estuviera conmigo? No respondas con palabras. Responde con sensaciones. Con imágenes. Con emociones. Y si aparece la paz, no la interrumpas. No la analices. Solo quédate ahí. Porque esa paz, es la señal. Una vez, alguien me dijo, siento que ya lo tengo, pero me da miedo perderlo. Y yo le respondí, entonces aún no lo tienes. Porque cuando lo tienes, no hay miedo. Hay certeza. Y la certeza no se defiende. No se protege. Se vive. Como quien camina por su casa sin pensar si está en ella. ¿Por qué lo está? Porque lo sabe. Y eso puede doler.
Porque nos damos cuenta de que hemos estado fingiendo certeza cuando en realidad estábamos esperando validación. Pero también puede liberarte. Porque te permite soltar la lucha. Soltar el esfuerzo. Soltar la necesidad de controlar. ¿Te ha pasado que, de repente, ya no necesitas que te respondan? Que ya no estás revisando si te miró, si te escribió, si te pensó. Que ya no estás esperando señales externas. Eso es lo que quiero que reconozcas. Porque cuando eso pasa, ya estás en el estado. Ya estás en la manifestación. Ya estás en la señal. Y si aún no lo sientes, no te desesperes. No te compares. No te castigues. Porque cada uno tiene su ritmo. Su proceso. Su lenguaje interno. Y la señal no llega por presión. Llega por alineación. Como quien encuentra la nota correcta después de tocar en silencio. Te voy a confesar algo más. Durante años, pensé que manifestar era convencer al universo. Pero no. Manifestar es convencerte a ti. No con palabras. Con vivencias. Con estados. Con certezas que no necesitan explicación. Y cuando lo haces, todo cambia. No porque el mundo se transforme. Sino porque tú ya no estás esperando que lo haga. Ya lo viviste. Ya lo asumiste. Ya lo integraste. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa certeza que no se puede explicar. Esa paz que no se puede fingir. Me interesa saber cómo lo viviste tú. Cuéntamelo en los comentarios. Porque cada historia ilumina un rincón distinto de este camino. Y si estás cerca, si ya lo estás sintiendo, no lo interrumpas. No lo analices. No lo expliques. Solo vívelo. Como quien se deja llevar por una corriente suave. Como quien confía en que el río sabe a dónde va. Una vez me pasó algo extraño. Estaba en medio de una conversación con un amigo, hablando de cualquier cosa, ni siquiera del tema que nos reúne aquí, y de pronto, sin que nadie lo mencionara, sentí que ya no tenía que hablar más de esa persona. No porque me diera igual. No porque me hubiera resignado. Sino porque, en mi interior, ya no había nada que resolver. Era como si el capítulo ya estuviera escrito, y yo solo estuviera esperando a que el libro se abriera en la página correcta. Eso me marcó. Porque me di cuenta de que la señal no siempre llega como una respuesta. A veces llega como un silencio. Un silencio que no incomoda. Que no pesa. Que no exige. Un silencio que te dice, ya está hecho. Y no fue algo que entendí de inmediato. Me tomó tiempo dejar de buscar. Me tomó tiempo confiar en esa sensación. Porque la mente quiere pruebas. Quiere lógica. Quiere garantías. Pero el alma solo quiere recordar. Y cuando recuerda, no necesita más. ¿Te ha pasado que estás tan seguro de algo que ni siquiera lo discutes? Como cuando sabes que el sol va a salir mañana. No lo dudas. No lo cuestionas. Solo lo das por hecho. Así se siente cuando ya manifestaste. No como una esperanza. Como una certeza que no necesita explicación. Y aquí viene algo importante. A veces, después de sentir la señal, la mente entra en pánico. Empieza a decirte, ¿y si te estás equivocando? ¿Y si no pasa? ¿Y si te estás conformando? Pero eso no es intuición. Es miedo. Y el miedo no es una advertencia. Es una reacción. Una reacción a lo desconocido. A lo nuevo. A lo que no puede controlar. Te voy a dar una imagen. Imagina que estás en una estación de tren. Ya compraste el boleto. Ya estás en el andén. Ya escuchaste el anuncio. Pero el tren aún no llega. ¿Te desesperas? ¿Te vas? ¿Empiezas a correr por los rieles? No. Te quedas. Porque sabes que viene. Porque ya hiciste tu parte. Porque ya estás en el lugar correcto. Así funciona esto. La señal es el boleto. El estado es el andén. Y la manifestación es el tren. No tienes que hacer que llegue. Solo tienes que estar listo para subirte cuando lo veas. Una mujer me escribió hace poco. Me dijo que había sentido una paz profunda, como si ya estuviera con él. Pero que luego, al no ver cambios, empezó a dudar. Y su duda la llevó a buscar, a forzar, a controlar. Y todo se desvaneció. No porque lo arruinara.
sino porque se salió del estado. Y el estado es frágil. No porque sea débil, sino porque es sutil. Y lo sutil se cuida. ¿Sabes qué le dije? No trates de volver a sentir lo que sentiste. Solo vuelve a ser quien eras cuando lo sentiste. Porque la señal no es un momento. Es una identidad. No es algo que pasa. Es algo que eres. Y cuando lo eres, no necesitas repetir. Solo sostener. Prueba esto. No como técnica. Como juego. Imagina que ya estás con esa persona. Pero no en una escena. No en una fantasía. En tu día a día. En lo cotidiano. En lo simple. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo respiras? ¿Qué cosas ya no haces porque ya no las necesitas? Y si puedes sostener eso, aunque sea por unos minutos, ya estás en el estado. Y si puedes sostenerlo sin esfuerzo, ya estás en la señal. Te voy a confesar algo más. Durante años, confundí la señal con la emoción. Pensaba que si no sentía mariposas, entonces no estaba funcionando. Pero no. La emoción es pasajera. La señal es estable. La emoción sube y baja. La señal permanece. Como una luz encendida en el fondo del pecho. No quema. No deslumbra. Pero nunca se apaga. Y eso es lo que quiero que reconozcas. Porque cuando lo haces, ya no necesitas correr. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas convencerte. Solo necesitas ser. Y ser es el acto más poderoso que existe. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido esa estabilidad que no depende de lo que pase afuera? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. Porque cada historia es una llave. Y a veces, la llave de otro abre una puerta en nosotros. Y si estás ahí, si ya lo sentiste, no lo expliques. No lo justifiques. No lo pongas en duda. Solo vívelo. Como quien se sienta en su lugar favorito sin pedir permiso. Como quien sabe que pertenece. Porque eso es lo que eres. Y eso es lo que ya manifestaste. Una tarde, mientras caminaba por un parque sin rumbo, me detuve frente a un árbol que parecía más viejo que el tiempo. No sé por qué, pero me senté justo ahí, sin pensar. Y en ese momento, sin música, sin técnica, sin intención, sentí que ya estaba con ella. No como un recuerdo. No como un deseo. Como una certeza que no pedía permiso. Como si el universo me dijera, ya no tienes que buscar. Y no fue mágico. Fue humano. Fue simple. Fue como cuando uno se da cuenta de que ya no está esperando que alguien le llame. No porque se haya rendido. Sino porque ya no necesita esa llamada para sentirse completo. Eso me enseñó algo que no había entendido antes. La señal no llega cuando estás haciendo todo bien. Llega cuando ya no estás haciendo nada para que llegue. Cuando ya no estás empujando. Cuando ya no estás corrigiendo. Cuando ya no estás contando los días. Llega cuando estás siendo. ¿Sabes qué me preguntó alguien una vez? ¿Y si siento la señal pero luego me entra la duda? Y le dije, entonces no la perdiste. Solo te moviste del lugar donde la reconociste. Porque la señal no desaparece. Tú te alejas. Tú cambias de frecuencia. Tú vuelves al deseo. Pero la señal sigue ahí. Esperando que regreses al estado donde todo ya está hecho. Te voy a contar algo que me dolió. Una noche, después de sentir esa certeza, me desperté con miedo. Miedo de que no fuera real. Miedo de que me estuviera engañando. Miedo de que todo fuera una ilusión. Y ese miedo me hizo buscar. Me hizo dudar. Me hizo volver al esfuerzo. Y todo se volvió confuso. No porque la señal fuera falsa, sino porque yo dejé de sostenerla. Y eso pasa. Es parte del proceso. No lo veas como un error. Véelo como una oportunidad para elegir de nuevo. Para volver al estado. Para volver a la certeza. Para volver a ti. Prueba esto. No como técnica. Como ritual íntimo. Cierra los ojos. Respira lento. Y en vez de imaginar que esa persona llega, imagina que ya está contigo. No en una escena perfecta. En lo cotidiano. En lo real. En lo que no se ve pero se siente.
Y si aparece la paz, quédate ahí. No la expliques. No la analices. Solo vívela. Una vez, alguien me dijo, siento que ya lo tengo, pero no sé qué hacer ahora. Y le respondí, nada. Solo sostén el estado. Solo vive desde ahí. Solo deja que el mundo se acomode a tu nueva identidad. Porque cuando ya lo manifestaste, no hay que hacer. Hay que ser. Y ser, no requiere esfuerzo. Requiere presencia. Y eso puede incomodar. Porque estamos acostumbrados a que todo requiera acción. Pero aquí, la acción viene después. Viene como reflejo. Viene como consecuencia. No como causa. Y eso cambia todo. ¿Te ha pasado que, de repente, ya no estás esperando? Que ya no estás contando los días. Que ya no estás buscando señales externas. Que ya no estás revisando si te escribió. Eso es lo que quiero que reconozcas. Porque cuando eso pasa, ya estás en el estado. Ya estás en la señal. Ya estás en la manifestación. Y si aún no lo sientes, no te castigues. No te compares. No te apresures. Porque cada uno tiene su ritmo. Su proceso. Su lenguaje interno. Y la señal no llega por presión. Llega por alineación. Como quien encuentra la nota correcta después de tocar en silencio. Te voy a confesar algo más. Durante años, pensé que manifestar era repetir frases hasta que algo pasara. Pero no. Manifestar es recordar quién eres cuando ya lo tienes. No como idea. Como experiencia. Como identidad. Como estado. Y cuando lo haces, todo cambia. No porque el mundo se transforme. Sino porque tú ya no estás esperando que lo haga. Ya lo viviste. Ya lo asumiste. Ya lo integraste. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa certeza que no se puede explicar. Esa paz que no se puede fingir. Me interesa saber cómo lo viviste tú. Cuéntamelo en los comentarios. Porque cada historia ilumina un rincón distinto de este camino. Y si estás ahí, si ya lo sentiste, no lo interrumpas. No lo analices. No lo pongas en duda. Solo vívelo. Como quien se sienta en su lugar favorito sin pedir permiso. Como quien sabe que pertenece. Porque eso es lo que eres. Y eso es lo que ya manifestaste. Una noche, mientras escribía sin rumbo en una libreta vieja, me encontré dibujando su nombre sin querer. No como antes, con ansiedad o nostalgia. Esta vez fue distinto. Era como si mi mano lo escribiera por costumbre, como quien firma algo que ya sabe que le pertenece. Me detuve. Cerré la libreta. Y me quedé mirando la tinta. No sentí emoción. No sentí vacío. Sentí presencia. Como si ya estuviera ahí. Como si no hubiera nada más que hacer. Eso me hizo pensar en algo que no se dice mucho. La señal no siempre llega como un momento especial. A veces llega como una repetición que ya no duele. Como una imagen que ya no pesa. Como una palabra que ya no necesita explicación. Y cuando eso pasa, ya no estás esperando. Estás recordando. ¿Sabes qué me preguntó alguien hace poco? ¿Cómo sostengo el estado si el mundo me contradice? Y le respondí, no lo sostengas. Sé el estado. Porque cuando eres, no hay contradicción. Hay coherencia. Y la coherencia, no se defiende. Se vive. Te voy a contar algo que me dio vergüenza admitir. Hubo un tiempo en el que fingía estar en paz. Decía que ya lo había manifestado. Que ya lo había soltado. Pero por dentro, seguía esperando. Seguía revisando. Seguía dudando. Y esa incoherencia, me desgastaba. No porque estuviera haciendo algo mal. Sino porque no me estaba siendo honesto. Hasta que un día, me dije la verdad. Me miré al espejo y me pregunté, ¿de verdad ya lo viviste? Y la respuesta fue no. No lo había vivido. Lo había deseado. Lo había imaginado. Pero no lo había asumido. Y ahí empezó el cambio. No por técnica. No por afirmación. Por honestidad. Porque cuando te dices la verdad, el estado se vuelve posible. Prueba esto. No como ejercicio. Como acto de sinceridad. Pregúntate, ¿estoy esperando o estoy viviendo? No respondas con lo que sabes.
Responde con lo que sientes. Y si la respuesta te incomoda, no la rechaces. Agradécela. Porque esa incomodidad es la puerta. Una vez, alguien me dijo, siento que ya lo tengo, pero me da miedo que no dure. Y yo le respondí, entonces aún no lo tienes. Porque lo que es tuyo, no se teme. Se honra. Y eso es lo que quiero que reconozcas. La señal no se acompaña de miedo. Se acompaña de gratitud. No se acompaña de urgencia. Se acompaña de presencia. Y sí, puede parecer difícil. Porque estamos rodeados de pruebas que nos dicen lo contrario. Pero este camino no se camina con los ojos. Se camina con el corazón. Y el corazón no necesita ver para saber. Te voy a confesar algo más. Durante años, pensé que manifestar era convencer al universo. Pero no. Manifestar es convencerte a ti. No con palabras. Con vivencias. Con estados. Con certezas que no necesitan explicación. Y cuando lo haces, todo cambia. No porque el mundo se transforme. Sino porque tú ya no estás esperando que lo haga. Ya lo viviste. Ya lo asumiste. Ya lo integraste. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa certeza que no se puede explicar. Esa paz que no se puede fingir. Me interesa saber cómo lo viviste tú. Cuéntamelo en los comentarios. Porque cada historia ilumina un rincón distinto de este camino. Y si estás ahí, si ya lo sentiste, no lo interrumpas. No lo analices. No lo pongas en duda. Solo vívelo. Como quien se sienta en su lugar favorito sin pedir permiso. Como quien sabe que pertenece. Porque eso es lo que eres. Y eso es lo que ya manifestaste. Te voy a contar algo que nunca compartí. Una madrugada, sin razón aparente, me desperté con el corazón tranquilo. No había tenido un sueño especial. No había hecho ninguna técnica antes de dormir. Solo abrí los ojos, y supe. Supe que ya estaba con ella. No porque la viera. No porque me hubiera escrito. Sino porque algo dentro de mí se había asentado. Como cuando el agua deja de moverse y puedes ver el fondo con claridad. Me quedé en la cama, sin moverme. No quería romper ese momento. No quería analizarlo. Solo quería estar ahí. Y lo curioso es que no sentí emoción. Sentí estabilidad. Como si el mundo ya estuviera en su lugar. Como si yo ya estuviera en el mío. Eso me enseñó algo que no está en los libros. La señal no se busca. Se permite. No se provoca. Se reconoce. Y cuando llega, no necesitas hacer nada. Porque ya lo hiciste. Ya lo viviste. Ya lo asumiste. ¿Sabes qué me preguntó alguien hace poco? ¿Y si siento la señal pero no pasa nada afuera? Y le respondí, entonces ya pasó adentro. Y lo de afuera, solo está alcanzándote. Porque el mundo externo no es el origen. Es el reflejo. Y el reflejo, siempre llega después. Te voy a confesar algo que me costó aceptar. Durante mucho tiempo, medía mi avance por lo que veía. Si me escribía, pensaba que estaba cerca. Si no lo hacía, pensaba que estaba lejos. Pero eso me mantenía atrapado. Porque mi estado dependía de lo externo. Y lo externo, cambia. Lo interno, permanece. Hasta que un día, decidí cambiar el orden. Empecé a medir mi avance por lo que sentía. Por lo que ya no necesitaba. Por lo que ya no me dolía. Y ahí, todo se acomodó. No porque el mundo cambiara. Sino porque yo ya no lo necesitaba para sentirme completo. Prueba esto. No como técnica. Como acto de amor propio. Pregúntate, ¿qué haría hoy si ya estuviera con esa persona? No como escena. Como actitud. Como energía. Como decisión. Y si puedes vivir desde ahí, aunque sea por unas horas, ya estás en el estado. Ya estás en la señal. Una vez, alguien me dijo, siento que ya lo tengo, pero no sé cómo sostenerlo. Y le respondí, no lo sostengas. Sé eso. Porque cuando eres, no hay esfuerzo. Hay naturalidad. Y eso es lo que quiero que reconozcas. La señal no se mantiene. Se encarna. No se protege. Se vive. Y sí, puede parecer frágil. Porque es sutil.
Pero lo sutil es lo más poderoso. Como el viento que no se ve pero mueve todo. Como la raíz que no se muestra pero sostiene el árbol. Te voy a contar algo más. Una tarde, mientras cocinaba algo simple, me di cuenta de que ya no estaba pensando en ella. No porque me hubiera olvidado, sino porque ya no era una ausencia. Era una presencia. Silenciosa. Constante. Y eso fue la señal más clara que recibí. Porque cuando ya no estás esperando, ya estás viviendo. Cuando ya no estás buscando, ya estás siendo. Cuando ya no estás deseando, ya estás agradeciendo. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que ya no necesitas pruebas? ¿Que ya no estás contando los días? ¿Que ya no estás esperando señales externas? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. Porque cada historia es un espejo. Y a veces, el reflejo de otro, nos muestra lo que ya somos. Y si estás ahí, si ya lo sentiste, no lo expliques. No lo analices. No lo pongas en duda. Solo vívelo. Como quien entra a su casa sin tocar la puerta. Como quien sabe que pertenece. Porque eso es lo que eres. Y eso es lo que ya manifestaste. No hay cierre perfecto. No hay frase final que lo resuma todo. Solo hay esto: si lo sentiste, ya está hecho. Y si aún no lo sentiste, no estás lejos. Solo estás recordando el camino. Y el camino siempre lleva a casa.